comienzo las terceras jornadas de memoria democrática de Sanlúcar de Barrameda. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un recuerdo a nuestra compañera, asociada, colega, solidaria, que se llama y se llamará Carmen Solo. Para Carmen, estas jornadas eran siempre un motivo de alegría, de entusiasmo, de ilusión. Compartía codo con codo todas las cosas que hacíamos. Durante este tiempo, Carmen Solo ha sido una persona que se ha preocupado de todas estas cosas y todas estas tareas solidarias. Es fundamental que también tengamos un recuerdo a ese sufrimiento que tiene tanta gente, tantos niños, tantas personas civiles en Gaza. Esa tragedia israelí y palestina que para Carmen hubiera significado también un motivo de preocupación, de solidaridad y de estar al lado, como siempre estuvo, de todas las causas nobles que en el mundo hay. Por eso, para nuestra compañera sempiterna Carmen Solo, antes de comenzar la jornada, pido un minuto de silencio en pie. Siempre estarás con nosotros, Carmen. Después de esta emoción tenemos que pasar a nuestro programa tal y conforme lo habíamos previsto. Habíamos invitado a la Consejería de Cultura, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento. Todos los años, en las 3 ediciones que llevamos, siempre hemos hecho la misma invitación. Entendemos que la sociedad civil siempre tiene unas personas que están a su frente. Nuestra autonomía, nuestra Diputación y nuestro Ayuntamiento. La respuesta es la que tenemos. Carmen, que es nuestra alcaldesa, es la que está aquí. Y sin más preámbulo, le dejo la palabra a ella y luego continuaremos con el resto del acto. Queridos amigos y amigas del Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar, querida Manuela, que acaba de entrar, compañeras y compañeros de la corporación, asistentes a esta jornada, muy buenas tardes a todos y todas, y un año más nos vemos aquí celebrando estas terceras jornadas. Es un honor para mí, como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, presidir este acto inaugural de estas terceras jornadas de la memoria democrática que hoy acogemos en este Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo la labor que realiza este foro tan necesario de la memoria democrática de Sanlúcar. Gracias por vuestro trabajo, vuestra lucha, para que las voces de quienes hicieron tanto por la libertad no caigan en el olvido. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda siempre estará dispuesto a tenderos la mano y nuestra Delegación Municipal de Memoria Histórica que este año hemos creado con la llegada a este nuevo Gobierno. Un espacio creado por este actual Gobierno para recuperar la dignidad y la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Sin duda, la recuperación de la memoria histórica juega un papel predominante en la reconciliación de una sociedad como la española, que fue víctima primero de una penosa guerra civil y luego de la política vengativa de la dictadura franquista hacia los que perdieron la contienda. Por ello, esta jornada se convierte en necesaria al acoger un amplio programa de actividades en la que se reivindica la memoria de aquellos que no están, pero que marcaron el camino de nuestra historia, aquellos que se fueron porque están viviendo en sus obras, en sus acciones y ha quedado como legado. El Ayuntamiento de Sanlúcar se compromete a recordar las voces de aquellas personas que lucharon por la libertad y cuyos testimonios son fundamentales para el presente y el futuro. Sus relatos, que son parte imprescindible del camino de nuestra democracia, siempre tendrán un lugar especial en nuestras instituciones, al menos mientras que estemos nosotros presentes. Sanlúcar
y durante estos 3 días se recuperarán los testimonios de hombres y mujeres valientes en esta jornada que han preparado desde el Foro de la Memoria, que lucharon como ciudadanos por la libertad y sus derechos. Su vivencia forma parte de nuestro presente y tienen un papel esencial en la configuración de las identidades e ideologías. Una sociedad no puede avanzar si no conoce con nombres y apellidos todas y cada una de las víctimas de la guerra vivida. Por ello, como alcaldesa de Sanlúcar, me comprometo a que durante mi mandato sus recuerdos siempre tendrán un espacio para ser reivindicados. Muchas gracias nuevamente al Foro de la Memoria por su labor, por la labor tan grande que hacéis en nuestra ciudad en pro de la memoria de los que ahora no están y que no pueden defenderse, pero para algo estamos nosotros y nosotras aquí. Sabéis que me tenéis de vuestro lado y en la alcaldía que ostentamos junto con mis compañeros y compañeras está a total disposición vuestra. Muchas gracias a todos y a todos y enhorabuena por la jornada. Muchas gracias. Como quieras, pero solamente voy a presentar lo que viene a continuación, como tú quieras, que hasta aquí. Bueno, después de estas palabras cariñosas de nuestra alcaldesa, y en vista de que ya no hay más intervenciones, vamos a decir, de autoridades, ahora voy a hablar de las autoridades que van a venir a impartir su sabiduría en nuestra jornada. Todos los años hemos pretendido que estas jornadas tengan un eje temático, se centren en el estudio de algunos de los elementos que han configurado nuestro pasado reciente. La primera jornada, como es lógico, hicimos un recorrido por el concepto de memoria, la necesidad que tiene el ser humano de recordar, la visión de una memoria sociológica, política, histórica. La segunda jornada la hicimos el año pasado y la centramos en todas las formas de la represión que hubo en España, desde la represión más sutil, que podía ser la de las costumbres de las mujeres, hasta la represión más dura, que fue los campos de concentración y de exterminio que hubo en toda España. Este año la hemos centrado en el exilio. El exilio, dicho de una manera bastante rápida, consiste en la obligación física, ideológica, moral, que tienen algunas personas porque al mantenerse fieles a sus principios democráticos les va la vida en ello. Pueden acabar en la cárcel o pueden acabar fusilados. Estos exiliados, primero, como dice una profesora de Alicante, primero fueron refugiados. Fijaros la palabra, exactamente igual que ocurre en tantas guerras que hay actualmente en el mundo. Pero cuando el tiempo pasa y no pueden volver a su casa, se acabarán convirtiendo en exiliados. Y este fue el drama que tuvieron los exiliados españoles. Muchos de ellos marcharon siendo niños, y así están los niños que fueron a Rusia, los que fueron a Bélgica, los que fueron a Inglaterra, los que fueron a México, a Morelia. Muchos de ellos volverán a unas circunstancias dolorosísimas en la España triunfante. Otros permanecerán en el exilio y así su vida acabará siendo otra, muy diferente a la que en un momento determinado sus padres, ellos mismos, hubieran preferido elegir. La primera conferencia será hoy con la insigne Manuela Carmena, que ya está aquí, y lo digo porque ha sido un poco complicado poder llegar después de los problemas que hemos tenido tras la tormenta descargada los días pasados. Al final, el tren ha llegado. El tren ha llegado no a la hora prevista, pero ha llegado con margen. Gracias a la Renfe. Desde aquí manifestamos nuestro agradecimiento. Y gracias a Juan, a Manuela, que están aquí y ahora subirán ellos para continuar con este acto, que han tenido la valentía de, a contrarreloj, cumplir el horario. Muchas gracias. La conferencia de Manuela se llama La mujer en el exilio y la represión continua. Realmente, Manuela es una asignatura pendiente nuestra. El año pasado yo venía a inaugurarla, pero por imponderables de última hora no pudo ser. Y este año nos dijo que contáramos con ella, por supuesto, que no había ningún problema y que en tal fecha estaría aquí. Así ha sido. Mañana haremos un recorrido por la literatura del exilio. Era un poco complicado ver qué tema elegimos, es quizá lo más conocido. Entonces, habíamos hecho una programación inicial
que se vino abajo, evidentemente porque no hemos tenido patrocinio económico hasta muy última hora y no nos ha dado tiempo a cambiar todo lo que teníamos previsto, pero a la hora de elegir nos hemos centrado en algo muy concreto: las mujeres poetisas del 27, las menos conocidas, las olvidadas, las injustamente postergadas, las que en un momento determinado se olvidaron, los libros de texto, las personas, las universidades, pero gracias a la tarea de la profesora Nuria Rodríguez Lázaro de la Universidad de Burdeos, que está aquí, y a la tarea también de Sheila Blanco, una gran cantante que le ha puesto música a muchos de estos poemas. Mañana tendremos a las 6 una audición con algunos poemas recitados y con algunos cantados, y después la conferencia de Nuria Rodríguez sobre algunos de los trabajos que ya ha hecho en una de las más importantes novedades de este año, y es una antología bilingüe, francés-español, de estas poetas del 27. Ella os hablará mañana mucho más en extenso que yo. El miércoles haremos, si tratamos del exilio, uno de los grandes hombres exiliados se llamó Manuel Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales murió muy al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, muy poco después de concluir la Guerra Civil Española. Manuel Chávez Nogales ha sido quizás el símbolo de una España que no pudo ser. Su actualidad, sus ediciones son cada vez más frecuentes, pero vendrá a hablarnos de él María Isabel Cinta Guillén, que fue, vamos a decir, su descubridora, la que le ha dedicado más de 30 años de su vida a investigarlo, a ver todos los libros, artículos de periódicos, localizarlos en España, fuera de España, escritos en otro idioma, hasta que al final ha conseguido reunir una ingente obra periodística de más de 3 tomos y 2 tomos de obra narrativa, a los que ha acompañado ahora con 2 tomos de su biografía puesta al día, que se llama Manuel Chávez Nogales, Andar y Contar. A las 6 tendremos en la Casa de la Juventud, que ya nos trasladamos allí a partir de mañana, tendremos un libroforum que va a ser aquellos lectores del Club Mar de Leva, del Club de Lectura de Juan Sebastián Elcano, que le han dedicado en algún momento alguna lectura de Chávez Nogales, por ejemplo, A Sangre y Fuego, el maestro Juan Martínez que estuvo allí, etc. El jueves, el último día, nos centraremos en una de las cosas que hemos procurado también abordar desde que empezamos. El último día hemos pretendido que hubiera o una mesa redonda o alguna conferencia que fuera un testimonio de las personas que vivieron algunos de estos temas. Llamémosle represión, llamémosle exilio. Y para ello vamos a traer a la investigadora Elian Ortega Bernabeu, nacida en el exilio argelino, en Orán, y que ella misma es descendiente de exiliados españoles, de estos que acabaron en las barracas, en los campos de concentración, en el infausto Camp Mogan de recuerdo infame, donde las tropas coloniales francesas los masacraron, los torturaron, les pegaron y muchos de ellos consiguieron sobrevivir. Algunos se quedaron en Argelia, otros llegaron hasta Marruecos y algunos de ellos, entre sus descendientes, ha investigado muy profundamente Elian Ortega Bernabeu, que será la que haga la primera conferencia mañana. Y la última, a las 7:30, será para nosotros un broche bastante entrañable. Sanlúcar tiene un exiliado más conocido que otros que se llamó Gonzalo Martínez Sadoc. Gonzalo Martínez Sadoc volvió a Sanlúcar y su último año residió aquí. En el año 96 se le tributó un homenaje en el que también se le puso el nombre suyo a una plaza que hay ahí cerca iba a decir el chino que hay yendo en Hermano Fermín. Bueno, pues en esa plaza hay uno, a la espalda del Aldi. Gonzalo Martínez Sadoc recibió este homenaje gracias al impulso de un profesor de historia del Instituto Francisco Pacheco en esa época, que se llamaba Manuel Toribio García, que muchos de nosotros hemos sido amigos, compañeros, discípulos. Él vendrá para hablarnos de ese homenaje, uniéndolo con el que se le va a hacer próximamente, y es el estudio de otros sanluqueños, en este caso de un catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz, don José Jurado Morales, que
ha hecho una investigación exhaustiva sobre los pocos escritos, o muchos, hay poquita cosa, de Gonzalo Martínez Sadó, su vida, milagros, todo lo ha conseguido localizar, le ha dado forma de libro y es inminente su publicación. Por lo tanto, de esta manera ponemos el broche entre el homenaje que fue, el presente que se le va a homenajear y el futuro que quedará recogido en un libro. Y con esto concluiremos esta tercera jornada de Memoria Democrática y ya no queda nada más que justificar la fecha. La hacemos en esta fecha porque el día 31 de octubre es el día de homenaje a las víctimas del franquismo. Y desde que empezamos con este recorrido, consideramos que la mejor manera de rendirle un auténtico tributo es que en la semana previa recordemos todos estos detalles más o menos variados, según la edición, que han dado lugar al concepto de memoria democrática. Muchas gracias. Si os parece, vamos a hacer un alto, un descanso, media horita, ¿no? Y a las 7 seguimos con Manuela Carmena, ¿vale? ¿Os parece bien? Pues los que fumen pueden salir a fumar, tengan cuidado, y los que no fumen pueden salir también, claro. Sería bueno que fueran más que fumar. Mira que se dicen tonterías, ¿no, Carmen? Juan Romeo hará la presentación, que es de Jueces por la Democracia, del Foro por la Memoria Democrática y de tantas asociaciones. Creo que no es todavía de la Hermandad del Rocío, del resto sí. Entonces, él hará la presentación y después será la conferencia de Manuela Carmena. Inmediatamente después tendremos un turno de palabras y todos aquellos que queráis hacerle alguna pregunta, sea a Juan, sea a Manuela o a mí mismo, nosotros lo contestaremos lo mejor que podamos. Pero hay un problema, que es que no tenemos micrófono inalámbrico, entonces tendréis que hacerlo de palabra y si no, acercaros aquí y coger este micrófono, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Voy a ponerte en calladito. Sí, yo también me he puesto un calladito. Espérate que lo pongamos en calladito. Bueno, empezamos ya, aunque sea a las 5, Sí, ¿no? vamos, si no hay inconveniente. Sí, si no tenéis inconveniente, vamos a comenzar ya, aunque faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. Por fin Manuela ha podido llegar a Sanlúcar. El año pasado no pudo ser y este año ha sido, pero por los pelos. Quiero agradecer al Ayuntamiento la cesión de este local y sobre todo quiero agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia, porque un acto de la sociedad civil sin sociedad civil no es nada. Muchísimas gracias. Presentar a Manuela Carmena es una osadía, se presenta ella sola. Todos los que estamos en esta sala sabemos que es una de las personas referentes de la izquierda española. Ha sido abogada, jueza, magistrada, vocal del Consejo General del Poder Judicial, alcaldesa de Madrid y otras muchas cosas. Pero lo importante en ella no es que los cargos que ha ostentado, sino cómo ha utilizado esos cargos. Manuela, en todos los sitios que ha estado, ha transformado la realidad de la institución pública donde ha ejercido sus funciones. Y ello será porque, como dice en uno de sus libros, ella se considera una transformadora social. Y así es, porque con su edad todavía es una transformadora social. Voy a hacer un pequeño repaso de su vida, pero poquito, no te vas a creer que va a ser muy pesado. Pero quiero demostraros que desde siempre ha sido una persona que ha luchado por la igualdad y por una sociedad democrática. Siendo estudiante en los años 60, estuvo en la FUDE, la Federación Española Democrática, la Federación Universitaria Española de la Universidad, que era una organización principalmente alimentada por el Partido Comunista y cuya función principal no era otra que oponerse al sindicato vertical de estudiantes, el SEU famoso.
Dentro de su vida universitaria ya tuvo contactos, como he dicho, con el Partido Comunista y al terminar Derecho inmediatamente se puso a ejercer la profesión en un pequeño despacho de la calle Cruz, si no he leído mal en tu libro. No, bien. Y en 1971 realizó un hecho muy importante en la política española de la transición. Un grupo de abogados, casi todos muy afiliados o cercanos al Partido Comunista, tenían un contacto muy cercano con líderes obreros de comisiones obreras. Y entre ambos reflexionaron que era necesario, para defender a los trabajadores y sus derechos, fueran o no afiliados al sindicato clandestino de comisiones obreras, realizar despachos laboralistas. Así, Manuela, con otros compañeros, fundó el famoso despacho laboralista de Atocha 55. Lo hizo en 1971 y lo hizo de una manera totalmente novedosa. En ese despacho los trabajadores no pagaban por ser atendidos a no ser que se ganara el pleito. Y, por otra parte, el funcionamiento del despacho era totalmente democrático hasta el punto de que las ganancias se repartían por partes iguales entre todos sus componentes, desde los limpiadores a los abogados. Bien, además hicieron una cosa también muy novedosa en aquella época. El derecho del trabajo franquista, como suponéis, no tenía muchos derechos, no contemplaba muchos derechos que favorecieran a los trabajadores, pero sí lo sabía. Pero no se aplicaban y no se reclamaba su aplicación. Y precisamente una labor de estos despachos laboralistas fue reclamar con técnica jurídica esos derechos, y no tan solo desde un punto de vista jurídico, sino con un contenido político que era transformar la sociedad española. Lo hicieron, claro que sí que lo hicieron. Se expandió por toda España estos despachos laboralistas que tuvieron una misión fundamental en la transición. Pero, como dice Manuela, en su libro, que ahora leeré un párrafo, los derechos de los débiles es difícil conquistarlos, pero es mucho más difícil que se aplican en el día a día, en el quehacer cotidiano. Voy a leer un poquito solo, creo que es mucho más autorizada su opinión que la mía. Dice, los derechos de los débiles no se cumplen cuando estos no ganan la fuerza para hacerlos cumplir. ¿Por qué el derecho social, el derecho que favorecen a las grandes mayorías, se incumple de forma tan sistemática en tantas partes del mundo? Surge una respuesta inmediata, quizás simplista, pero que sin duda responde a la realidad. Los poderosos, los dueños, pueden llegar a reconocer en teoría esos derechos. Ahora bien, además, dejar de aplicarlos parece que resulta demasiado. Y efectivamente, tanto durante el franquismo como igualmente en la actualidad, los trabajadores tienen muchísimo más derechos, pero hay que pelear día a día para que esos derechos sean una realidad. Los empresarios, los poderosos, los dueños de los medios de producción, si pueden, rascan todo lo posible para limar y limitar esos derechos reconocidos en las leyes. Esto no ha cambiado en absoluto. La lucha continúa. Bien, Manuela, después de estar en ese despacho muchos años, dio un giro a su vida tremendo en el año 1979 y se dedicó a opositar. Creo que ya era madre de 2 hijos, tenía su mozo y lo más asombroso es que hizo una oposición que todo el mundo aprueba en 3 o 4 años y esta señora pues la aprobó en 1 año y medio. Serán sus genes, no puede ser de otra manera. Bien, el caso que empezó en 1981 a ejercer y en 1984 fundó con otros compañeros la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que yo también pertenezco. En 1985, y ya con esto termino porque me estoy enrollando demasiado, hizo una cosa importantísima. No sé si por herencia de la dictadura, por la vagancia de los jueces o por costumbre,
en todos los juzgados y tribunales de España había astillas. ¿Qué son esto de las astillas? Una cosa muy fácil. Los funcionarios no trabajaban, no activaban los procedimientos si no se les daba dinerito. Y eso era en toda España. Bien, pues esta señora llegó a Madrid y empezó una lucha, en principio de una manera muy individualista, muy individual, porque ningún compañero la apoyaba, atacando esas astillas. Y como es una transformadora social, como sus compañeros no hacían caso, pues se fue a los medios de comunicación. Y con periodistas amigos, Bonifacio de la Cuadra, si no recuerdo mal, pues se agitó aquella historia. Fue en un principio una batalla que parecía que iba a perder, porque fue odiada por los compañeros de Madrid, pero así, materialmente odiada. Pero se ganó la batalla y en 1987 las astillas desaparecieron con la supresión de las tasas judiciales. No tan solo ha hecho esto, ha sido jueza de vigilancia penitenciaria, ha sido decana de Madrid. Como decana de Madrid también quitó un vicio tremendo en los juzgados. Las subastas de los bienes embargados no eran ofrecidos al público en general, sino que los subasteros oficiales, por llamarlos, y oficiales y mafiosos, habían copado no tan solo el juzgado de la Plaza Castilla de Madrid, sino todos los juzgados de España. También ella, como decana, se cargó esa historia. Y en último lugar, quiero decir que todos sabéis que fue alcaldesa, y como alcaldesa de Madrid, pues lo hizo, creo que bastante bien. Según los datos que esta mañana he manejado, la deuda de Madrid fue durante su mandato reducida en 3.475 millones, en más del 50% del endeudamiento que tenía el Ayuntamiento de Madrid. Y los presupuestos durante su mandato fueron los que soportaron o generaron más gasto social para acudir a los más débiles. Bueno, os dejo ya con Manuela, pero como diría Felipe González, no me resisto. No me resisto a comentar una anécdota que me encanta. Sabéis que hace poco Almeida, el actual alcalde de Madrid, fue a ver al Papa Francisco y al presentárselo, el Papa Francisco dijo: «Hombre, el heredero de la gran Manuela». Pues eso, aquí estamos con la gran Manuela. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias. Habréis observado que Juan es un amigo, claro, porque él ha contado todas las cosas que han salido bien. Hay tantas que no han salido bien y tantas veces que uno se equivoca, pero bueno, como es un amigo, pues bueno, muchas gracias, Juan. Él era un juez mucho más joven que yo, ¿eh? Yo me acuerdo, claro, yo es que soy muy vieja y por eso he vivido tanto, y cuando, bueno, Juan, aparte de que ser un juez estupendo, era un tío enormemente guapo, del que todas valorábamos, que encima teníamos un juez bien guapo, ¿no?, en Jueces para la Democracia. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, muchísimas gracias por ser sociedad civil. Yo creo que es maravilloso. A mí me gusta mucho insistir, porque me parece muy importante, en que la democracia es el sistema mejor en el que las agrupaciones territoriales, las agrupaciones humanas pueden encontrar la posibilidad de cada vez conseguir más igualdad. La democracia es muy grande, costó mucho conseguirla, pero es importantísima, es fundamental, es muy hermosa. Pero, queridísimos amigos, la democracia hay que cuidarla. A mí me gusta mucho decir esto, ¿no? Porque cuidar es una actitud que ha sido siempre de la cultura de las mujeres. Las mujeres hemos cuidado a los nuestros, a los pequeños, a los grandes, hemos cuidado la vida. Y hoy día todos sabemos que cuidar, aunque sea cuidar una planta, cuidar, no sé, tu casa, siempre significa observar. Y yo por eso me gusta mucho decir que a la democracia ahora hay que cuidarla, porque es algo tan valioso que hay que observarla y hay que ver qué necesita. Yo muchas veces cuando observo la democracia digo, ¡uy!, cuántas hojas amarillas hay en esta planta de la democracia. Parece que
necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Y dentro de lo que yo creo que exige cuidar para la democracia, hay algo que es imprescindible, que es la actuación de la sociedad civil. Así que enhorabuena, este colectivo de sociedad civil. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí y por ser lo que sois. Segunda cosa que os quería decir. Yo, la verdad, cuando me anunciabais como una conferencia me da casi un poco de apuro, porque yo no soy, digamos, quizá no tengo, no sé, la altura para dar una conferencia. Lo que sí puedo hacer es charlar y hacer una charla. Entre otras cosas porque soy enormemente charlatana y porque, bueno, he vivido mucho porque soy vieja, evidentemente, y he vivido mucho y muy bien y con mucho entusiasmo y mucha alegría y efectivamente siempre me ha encantado esa tarea social de modificar la sociedad, de mejorarla. Eso me encanta. Y entonces de eso sí que os puedo hablar. Pero pensar que esto es una charla, que no es una conferencia. Sé que tenéis la suerte de tener nada menos que una catedrática de Burdeos, que ella sí que os va a dar una conferencia. Yo me quedo en un terreno mucho más bajito que es el de la charla, pero eso sí, os voy a decir muchas cosas, creo, de cómo veo yo el exilio. En primer lugar, a mí me parece como muy interesante que reflexionemos un poco qué quiere decir exilio, ¿no? De alguna manera, el exilio, que es lo más parecido a la expulsión, es algo absolutamente antidemocrático, ¿no? Porque cuando se exila a alguien, se le obliga a exilarse o se le expulsa, es porque, en cierta medida, la sociedad no es capaz de aceptar la diversidad. Eso es la esencia del exilio, ¿no? Y la verdad es que el exilio, naturalmente, no fue una consecuencia de ese drama que fue la guerra civil. El exilio ha estado siempre en la historia del mundo y nuestra historia, ¿no? Yo creo que el gran marrón que como sociedad hicimos como conjunto de historia enfrentamos y ejecutamos fue la expulsión de los judíos. Es una cosa extraordinariamente interesante. Hay libros apasionantes que explican, entre otras cosas, hasta qué punto todo ese colectivo de judíos que nosotros expulsamos y que siguen hablando español en los contextos más inesperados, en Jerusalén, en cualquier sitio, es esa especie de actuación absolutamente injusta, ¿no? Que en un momento determinado se tomó. Se los expulsó porque eran distintos, porque eran diferentes, porque nos hacían competencia, por lo que fuera. El exilio siempre, como os digo, es algo antidemocrático, es algo por esencia sectario, es algo que excluye al otro, ¿no? Y fijaros que en ese sentido, cuando realmente el exilio se consolida en España y empezamos a exilarnos unos a otros, ya no exilamos a los que tienen una estructura genética que no es la nuestra, ¿no? Sino nos empezamos a expulsar unos a otros, ¿no? Yo creo que hay un momento importantísimo y que además tiene mucho que ver con la alegría de estar en Cádiz, en este lugar donde se produjo el hecho histórico más importante para el advenimiento de la democracia, que fue la Constitución de Cádiz. Es la Constitución de Cádiz, esa explosión que además dejó al mundo asombrado. En España hemos dejado muchas veces al mundo asombrado y la verdad es que la Constitución de Cádiz fue súper progresista. Yo diría que a lo mejor hasta nos pasamos un poquito porque se nos fue a lo mejor de tanto que quisimos hacer, lo tocamos ahí todo, ¿no? Pero es verdad que a partir de ese momento empieza a haber, bueno, sabéis todos, viene Fernando VII, no cumple la Constitución y empieza esa drama de ese siglo XIX absolutamente crispado, con tensiones y constantemente con exilios, con expulsiones. Y ahí yo quisiera hablar un poquito de ese exilio, ¿no? Porque ya sé que cuando habéis hablado de la memoria estabais pensando, como muy bien ha dicho el vicepresidente de esta asociación, estabais pensando en los exilios que se vivieron como consecuencia de la guerra civil, de la dictadura. Pero yo creo que si echamos un poquito la vista atrás, podemos ver cómo la reivindicación por la democracia, la reivindicación por el progreso, la reivindicación por las libertades, por las igualdades, es un camino muy largo que probablemente empezó efectivamente en el 1802, ¿no? Y ahí yo quisiera sacar a relucir a una persona por una enseñanza que me parece que es muy importante cuando vamos a hablar del exilio. Os voy a hablar de una persona enormemente ilustre que no todo el mundo conoce, es Federico Rubio y Galí. Federico Rubio y Galí nace en el puerto de Santa María,
es decir, muy cerquita. Es un hombre de Cádiz. Y en Madrid tiene una estatua preciosa en el Parque del Oeste, en el que él está sentado y a su lado hay una mujer que tiene un niño en brazos y otro de la mano, ¿no? Y entonces, más o menos, eso se hizo porque era el médico de los pobres. Federico Rubio y Galí es un hombre que nace aquí y vive desde el primer día el exilio. ¿Por qué? Porque su padre era un hombre partidario totalmente de la Constitución y entonces pues Fernando VII hizo lo que todos sabemos, meterlo en la cárcel. Y él vive constantemente esa vida, ¿no? Es muy interesante. Los que queráis leer, él escribió un libro precioso que se llama Mi maestro y otros educadores, en el que cuando él dice yo ya soy viejo, fijaros que entonces él tenía 60 y tantos y ahora yo que tengo 79 digo madre mía, y entonces él le parecía que era viejo, ¿no? Entonces él escribió un libro muy lindo que dice yo soy como soy gracias a mis educadores, a las personas, bueno, y es una historia además de aquí, de Cádiz, leerla es preciosa, ¿no? Cómo va a hacer medicina en la Universidad de Cádiz, porque en aquel momento Cádiz sabéis que tiene esa gran progresión de que está ligado a América, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, pero la enseñanza a lo que yo quiero llegar, ¿él qué hace? Le detienen, en su día ya consigue hacerse médico, es precioso todo eso, y ya cuando se hace médico, pues le expulsan del hospital donde estaba y le dejan en la calle, le detienen y entonces él se marcha a Inglaterra. Es muy bonito ver cómo los exilios se han ido como derramando por las distintas partes del mundo, se han ido como una mancha de aceite, ¿no? Produciendo ese efecto propio del exilio. El exilio tiene algo, yo diríamos, de mutilación. Mutila a la patria, porque se pierde a esas personas que son esenciales, que son muchas veces la luz de una sociedad por su inteligencia, por su cultura, por su capacidad de lucha. Es decir, la mutila, la apaga. Pero tiene una ventaja, y es que el exilado llega a otro país y allí lo ilumina, a veces lo reconforta, pero a su vez se carga de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente Federico Rubio y Galí está durante un tiempo en Inglaterra. Os digo que es muy interesante en ese momento. Los españoles, luego veremos alguna cosilla rápida sobre eso, se exilan y se exilan a Inglaterra, no a Francia, porque en Francia estaban enfadadísimos, todas las cortes monárquicas de aquel momento estaban enfadadísimos con la Constitución de Cádiz y no querían saber nada. Y sin embargo, los ingleses, por aquello de que tenían el sistema democrático habitual, pues tenían una mayor acogida, ¿no? ¿Y él qué hace? Federico Rubio y Galí aprende lo más que puede de medicina y se acaba convirtiendo en el mejor médico del siglo XIX. Ramón y Cajal es investigador, pero Federico Rubio y Galí es práctico y hace un hospital importantísimo en Madrid para los pobres, ¿no? Y de ahí viene el que se le conoce como el médico de los pobres. Luego hay muchísimas anécdotas de él era profundamente republicano y cuando Alfonso XII, cuando la reina Mercedes se puso mala, pues él se resistía porque todo el mundo sabía que era la definición del hombre absolutamente opuesto a la monarquía, era muy republicano, pero decidió llamarle a ver si había arreglo, ya no había arreglo, pero en fin, una enorme autoridad, ¿no? Con eso, ¿qué os quiero decir? Que ese proceso doble de la mutilación que se produce en el sitio del que uno se va, pero la capacidad que tiene de enriquecer y de después ese enriquecimiento volcarlo en la sociedad recuperada es muy bonito. Y ahí quisiera, como vamos a hablar de las mujeres en el exilio, citar a dos mujeres que a lo mejor no suena, pero que vivieron esa experiencia. Una de ellas es Juana de Vega. Y vosotros diréis, ¿y quién es esa señora con ese nombre de andar por casa? Bueno, pues esa mujer es, yo creo, una de las mayores políticas del siglo XIX y que no me quiero extender porque no he venido a hablar de ella, pero sí que es fantástico porque es una mujer de verdad que está por la libertad. Ella, cuando la definen, siempre dice, yo estoy por el partido de la libertad, estoy por la libertad. Y da la casualidad que en un momento histórico muy interesante, en el que la reina María Cristina, ya sabéis lo que había pasado, bueno, se había muerto Alfonso XII, la reina María Cristina pues estaba de reina regente y la verdad pues estaba con unas tensiones tremendas y bueno, la verdad es que la vida de esta señora es tremenda. Ella en un momento determinado se exila, se va a París y deja a sus dos hijas, que son la reina Isabel y la infanta Carlota María, las deja en España.
y las deja sin nadie que las cuide. No, están solas allí, ¿no? Entonces, es un momento, de los del siglo XIX, estamos en los años 1820 y tantos, creo que es más o menos, progresista, está nada menos que Argüelles al frente de todo esto. Argüelles es, como sabéis, uno de los máximos que constituye, vamos, de los inspiradores de la Constitución del 12, y entonces de pronto le nombran a él el Parlamento. Decide que como se ha ido la reina y tenemos a 2 niñas que las han dejado abandonadas, fijaros qué historia, cómo son los reyes, bueno, pues el caso es que deciden que sea Argüelles el que las tiene que cuidar. Y dice Argüelles, pero hombre, por Dios, si yo soy un señor mayor, yo no entiendo nada de niñas, y me dejan una niña de 11 años y otra de 9, ¿qué hago? Entonces él se acuerda de Juana de Vega, que es una mujer apasionante, y ella tiene un libro precioso en el que explica cómo intenta hacer con esas 2 niñas unas reinas constitucionales. ¿Por qué? Para la defensa de la libertad, para el desarrollo de la libertad. El libro es una preciosidad, estuvo mucho tiempo perdido, estuvo mucho tiempo exilado. Luego hablaremos de cómo no se exilian solo las personas, sino que se exilian también las obras, los libros, las reflexiones, las obras de teatro. Se exila todo, es decir, se pone esa mutilación y se produce ese efecto, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es muy bonito porque el libro estaba abandonado. Esta señora, cuando se muere, deja muchas cosas al Congreso de los Diputados. Qué bonito es pensar en un Congreso de los Diputados que de verdad sea la expresión de la soberanía. Un Congreso de Diputados que no oiga los insultos y las bobadas que se oyen todos los días ahora y que pudiera de verdad hacer esa labor, ¿no?, de pensar cuánta gente que luchó por los procesos democráticos en España pensó tanto en aquel Congreso y le dejó, como en el caso de Juana de Vega, muchos de los que eran sus obras, ¿no? Y el libro estuvo allí hasta que, estando de presidente del Congreso Canalejas, que era por lo visto pues un hombre muy culto, ya sabéis que al final fue asesinado, qué drama, pues Canalejas un día bajó a los archivos y encontró el libro. El libro de esta señora, ella cuenta los 4 años que está de profesora, de aya, de cuidadora de la reina Isabel y de su hermana. Vale la pena porque es sentir el proceso democrático, sentir esa lucha que en nuestro país es tan constante y que sigue estando ahí entre el progreso y el conservadurismo, entre el progreso y el no creer la democracia. Fijaros, y os doy un dato porque a lo mejor nos suena y me gusta, si ya sé que esto es una charla y a lo mejor decís, oye Manuela, ¿qué te estás pasando? Que yo quiero que tú hables del exilio franquista, pero es que esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque no se entiende muchas veces nuestra historia y no tenemos nosotros capacidad de diseñar nuestro presente si no analizamos con mucho detalle muchas de esas pequeñas cosas de la historia que quedan como escondidas, ¿no? Y claro, hay que saber que la democracia sigue estando en cuestión. No es posible. Las personas que no están por la tolerancia no están por la democracia. El que diga que no tiene que escuchar al otro, el que no quiera hablar con el otro, el que no quiera pactar con el otro, no es demócrata. La democracia fundamentalmente es escucharse, entenderse, saber que somos diferentes, ¿no? Y quizá no sepáis que efectivamente durante el papado del Papa Pío IX hubo una encíclica que declaró que la democracia era pecado mortal. Y eso consta, es una encíclica que le pone uno los pelos de punta a leerla. Y hubo un sacerdote muy famoso en Cataluña que se llamaba Sardà i Salvaní, que escribió un libro en el que decía que la tolerancia era pecado. Y él decía, si tu vecino es liberal, no hables con él, no le saludes, no le mires a la cara, aíslala. Y decía, esto es la caridad contra la herejía. Fijaros qué monstruosidad. Pues con eso lo que quiero decir es que una sociedad que no cree de verdad en la democracia acaba cayendo en la intolerancia. Y la intolerancia está, por definición, absolutamente reñida con la democracia. Claro, y nosotros vivimos la intolerancia. Yo nazco en el 1944 y, por supuesto, pues bueno, yo vivía en una familia en la que nadie hablaba de política. Es decir, era una cosa impensable. Yo me acuerdo que un día nosotros en el colegio
Yo iba a un colegio de monjas y en el colegio pues teníamos unas clases que nos daba una señora que venía, que era de la sección femenina, que se llamaba la clase de la formación profesional en el espíritu nacional, ¿no? Y yo me acuerdo de aquella señora y un día pues hablando decía, ¿no? El saludo de España es el brazo en alto, la palma extendida y tal. Y yo me acuerdo que un día en mi casa se me ocurrió decir, oye, ¿y eso de la palma extendida por qué? ¿No puede ser con el puño cerrado? Y hice el gesto. Yo vi el miedo de mis padres, de mis tías que estaban allí. No hagas eso nunca, no se te ocurra, ¿no? Es decir, yo vivo eso, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que fijaros cómo, de alguna medida, yo ahora lo que os quiero contar es cómo ese exilio que nos había mutilado. Y mi mutilación era que yo no sabía nada de la historia de mi país. Sin embargo, siempre deja semillas, siempre deja brotes que permiten que, a pesar de todo, siempre las voces de los exilados van a quedar como un eco permanente en la sociedad a la que pertenecen. Porque yo voy a la Facultad de Derecho, llego a la puerta de la universidad y efectivamente me acuerdo muy bien del vestido que me había puesto aquel día. Hombre, era el primer día que iba a la universidad, me acuerdo, me había puesto unas sandalias azul celeste que seguramente ahora me parecerían cursis, pero entonces me encantaban. Y entonces llego allí y veo que hay un grupo de estudiantes que están leyendo poemas de Cernuda. No tenía ni idea quién era Cernuda. ¿Yo cómo iba a saber quién era Cernuda si en el libro de literatura del colegio no teníamos a Antonio Machado y solamente teníamos a Manuel Machado? Yo era una consecuencia de la mutilación, del exilio de tantos que se habían ido. Pero, sin embargo, fijaros qué paradojas tiene la vida. A pesar de todo, yo me voy encontrando con esas raíces. Yo siempre digo que para mí la universidad fue, aparte de permitirme saber lo que era mi historia, permitirme saber lo que era España, que yo no lo sabía, fue mi encuentro con nuestras abuelas. Claro, nosotros veníamos de tener unas madres que habían vuelto al hogar. Allí ya nadie planteaba, bueno, ya sabéis todo lo que significaba, no se podían ejercer profesiones, la mujer casada no podía trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era el contexto. Pero yo, en la universidad, descubro a nuestras abuelas. ¿Y cómo las descubro? ¿Y por qué las descubro? Pues fijaros, curiosamente, y ahí viene la paradoja de la sociedad. Y me gusta hablar de la paradoja para que nunca perdamos esperanza en los peores momentos. En los momentos en los que la luz parece que se está apagando, siempre van a quedar los ecos de aquellos que antes de nosotros, aunque hayan tenido que salir de nuestro marco de referencia y conocimiento, están ahí y nos hablan y nos dicen cosas. En aquellos entonces, las universitarias teníamos que ir a lo que se llamaba el servicio social. Y el servicio social tenías que irte un verano y hacer unos cursos y tal. Bueno, yo no sé por qué. La verdad es que en aquel momento pues nos juntamos un montón de chicas universitarias y éramos muy preguntonas y empezábamos a preguntar ¿esto por qué? Y tal. Y me acuerdo que fue uno de los del sindicato del SEO, al que se refería antes Juan, que era el obligatorio, y nos dijo, oye, pero es que las de derecho sois unas rojas todas, es que preguntáis todo, qué rojas sois, ¿no? Y la verdad, yo se lo recuerdo porque efectivamente nosotros preguntábamos mucho, pero curiosamente, entre las mujeres de la sección femenina que teníamos allí, yo conozco algunas excelentes que, fijaros qué paradoja, son feministas. Porque eso es un tema muy interesante. La situación de la sección femenina, todos sabemos, Pilar Primo de Rivera mandaba a las mujeres a casa, pero algo se estaba ya rompiendo entre ellas. Ahí tenemos un personaje maravilloso, que creo que además era de aquí. Creo que ha habido en Cádiz capital hubo toda una protesta respecto a que hubiera un monumento o no de ella, que es Mercedes Formica. Mercedes Formica es una mujer efectivamente falangista, pero feminista. Y es la mujer que empieza a plantear de una manera rotunda que no puede haber la desigualdad que había en aquel momento en el matrimonio, que no puede haber que la mujer dependa absolutamente todo del marido, que no puede ser que el adulterio... Bueno, eso lo hace una mujer feminista. Y entonces, en el ambiente que yo encuentro en aquellas mujeres de la sección femenina, resuenan esos ecos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Que eso nos pone en contacto a las universitarias de aquellos años con las mujeres feministas que no estaban en el exilio, que se habían quedado aquí y que van a ser las que nos van a poner en contacto con las exiladas, ¿no? Yo, de entrada, recuerdo que allí hicimos una serie de visitas, yo no sé por qué, en la universidad pues estábamos todo el día buscando qué cosas había que hacer y decidimos hacer una especie de debate sobre el derecho de la mujer a trabajar y todo ese tipo de cosas. Y entonces empezamos a tener unas entrevistas apasionantes, entre ellas con Lili Álvarez.
Lili Álvarez, me siento muy orgullosa de haberla conocido, era campeona de tenis, era una mujer, claro, y bueno, en fin, y que tenía unas ideas feministas muy claras. Luego ella tiene una enorme amistad con Carmen Laforet, una mujer muy, muy curiosa, con un sentimiento religioso muy sorprendente, ¿no? Pero era una figura del deporte femenino, ¿no? Y nosotras éramos unas chiquilicuatras universitarias y entonces de pronto veíamos que esas señoras mayores, que podían ser nuestras abuelas, nos trataban bien, nos explicaban muchas cosas, era muy interesante. ¿Qué otra mujer fue un vehículo para encontrar a nuestras abuelas del exilio? Pues fue la condesa de Campo Alange. Es una señora que nadie sabe ahora de ella y, sin embargo, fue muy importante en España. Esta mujer es la primera que publica un libro sobre todas las mujeres feministas en España, incluidas las exiladas. Entonces, en aquellos entonces vivía en un palacete que ahora es un centro comercial, creo, pero entonces era un palacete precioso que había en la calle Velázquez. Se volcó con nosotros, nos dio libros. Bueno, esas tres mujeres son mujeres que nos abren. Yo me acuerdo perfectamente mi sorpresa cuando por primera vez leo en el libro de la condesa de Campo Alange, empiezan a hablar de Carmen de Burgos. No tenía ni idea. Carmen de Burgos es curioso porque ella muere en 1932, es decir, no hay posibilidad de que la expulsen de España porque muere antes, pero la marginan totalmente, machacan todas sus obras. Es una mujer apasionante, interesantísima, una mujer de Almería con una fuerza y además con unos modelos, y por eso os voy a decir ahora que he querido hablar del exilio desde las mujeres, porque si toda la sociedad se mutila, cuando gran parte de los mejores de los suyos desaparecen del contexto, para las mujeres es mucho más dramático, porque en aquel momento, y ya yo diría, desde el momento en que empieza a plantearse la igualdad y arranca hasta del 1802, las mujeres estamos necesitando de un modelo que no tenemos. El hombre tiene un modelo, nosotros no tenemos un modelo. Por eso, cuál no es mi maravilla cuando yo me entero que esta mujer, Carmen de Burgos, efectivamente en el 1923, en un periódico en el que ella escribía, tuvo la valentía de plantear si se le daba el voto a la mujer o no. No estamos todavía hablando de Clara Campoamor, estamos hablando de Carmen de Burgos, ¿no? Bueno, pues esta mujer, que yo la veo por primera vez en el libro de la condesa de Campo Alange, está tan absolutamente marginada, está tan absolutamente sepultada en el olvido, que hasta hace muy poquito no ha habido una buena biografía sobre ella. Y la biografía sobre ella es absolutamente apasionante, es interesantísima, porque además de todo fue una mujer absolutamente libre. Ella es una mujer que se enamora de un hombre muchísimo más joven que ella, que es Ramón Gómez de la Serna, y que vive con él un montón de años, ¿no? Y entonces son dos intelectuales los dos, una pareja sorprendente, ¿no? Pero está absolutamente, digamos, tan marginada, tan cerrada, que siendo yo alcaldesa, me acuerdo que un día viendo allí el Centro Cultural Conde Duque, está el despacho de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Y yo, la verdad, me enfadé porque dije, oye, ¿y nadie va a hablar de su gran amante que fue precisamente Carmen de Burgos? Nadie, silencio absoluto. Ahí hay que decir que ese tipo de exilio para mí tiene dos capas. Tiene una primera capa que es, nos molestan, tienen ideas progresistas, no queremos hablar de ellas, pero después hay otra capa, y es el miedo a lo que significan las mujeres, porque las mujeres modificamos la sociedad. Estamos planteando elementos que son absolutamente rupturistas, y eso llega hasta esa mezquindad de un museo en el que está dedicado muy especialmente a un literato como fue Ramón Gómez de la Serna, no haya ni una mención a Carmen de Burgos. Cuando Carmen de Burgos, ella tenía por lo menos, yo creo que 40 años y Ramón 20, olé, qué bien, a la inversa, ¿no? Qué bien, qué suerte, eso ya lo hacían las señoras de más o menos del siglo pasado. Bueno, pues él fue, su maestra, él fue, y ni una palabra, ¿no?, del exilio, ¿no? Bueno, claro, a partir de ahí, pues yo me acuerdo que empiezas a conocer a Victoria Kent.
de pronto nos enteramos que, bueno, y ahí tuvo una cosa muy graciosa, claro, éramos estudiantes de Derecho, hombre, Victoria Ken, una de las primeras abogadas, no sé qué interesante, ¿no? Y nosotros, pues, la verdad es que escribimos, me dieron una dirección y tal, y no sé cómo la escribimos a una revista. Ella estaba en aquel momento, yo creo que no estaba en Estados Unidos todavía, estaba en México, perdón, en Argentina, y me sorprendió porque nos contestó muy enfadada, diciendo que habíamos puesto mal el partido al que pertenecía. Fíjate, como para irnos a precisar en ese momento, además con esos que no teníamos ningún conocimiento, ¿no? Ya, a mí me pareció, pero bueno, ahí estaba, era el modelo, era absolutamente el modelo que teníamos a nuestra disposición. Claro, de pronto nos encontramos con María Lejarraga. Madre mía, María Lejarraga, una diputada socialista. Y de pronto dices, anda, pero yo me acuerdo que mi madre tenía las novelas de Gregorio Martínez Sierra y que yo había leído Canción de cuna y todas estas. Si resulta que ha sido ella las que la ha escrito. Y eso nos hemos enterado hace nada. Es decir, porque durante mucho tiempo no sabíamos quién era María Lejarraga, ¿no? Entonces ahora cada día sabemos más y de pronto vemos, que es una cosa muy preciosa, cómo aquellas mujeres exiladas estaban trabajando para los que estábamos aquí. Y nosotros estábamos muy cerca de ellas, pero no las podíamos ver. Y solamente la democracia, la libertad, el afán necesario de reconstruir nuestra historia, el afán de reconstruir aquellas mujeres del exilio, nos ha permitido saber cosas absolutamente maravillosas y a veces tristes, ¿no? Yo cuando me enteré que precisamente María Lejarraga era la autora de aquella película de un éxito enorme de Walt Disney, del perro y el vagabundo, ¿cómo se llamaba? La dama y el vagabundo, ella fue la autora. Ella la mandó a Walt Disney y a Walt Disney la copiaron, la laminaron. Qué tremendo, ¿no? Pero nosotros íbamos a ver Walt Disney y no sabíamos que había estado en manos de una mujer que había estado 3 veces ocultada, 3 veces exilada. Exilada porque era socialista, exilada porque era una política extraordinaria y exilada porque era la mujer que escribía para su marido y su marido era el que se había quedado con el hombre y ella no tenía nada, ¿no? ¿Qué decir cuando descubrimos a Clara Campoamor? De pronto descubrir a la mujer que nos ha aportado, y por Dios, que no lo olvidemos, nos ha aportado que nunca se puede ser sectario, que en aquel momento no se podía plantear que no había que dar el voto a las mujeres porque a ver si votan mal las mujeres y la fastidiamos. No, porque la democracia significa que por encima de todo hay que hacer lo que es conveniente para todos, independientemente de lo que lo plantee una derecha o una izquierda, ¿no? Yo creo que Clara Campoamor, cada día se saben más cosas de ella. Yo diría que hoy, por Dios, que sigamos profundizando, que sigamos... Fijaros, y yo ahora leyendo un libro de artículos, de entrevistas que le hicieron a ella, que es muy interesante, y no lo sabía. Y si lo hubiera sabido cuando fui alcaldesa, pues hubiera seguido ese modelo. Ella la hacen directora general de Beneficencia, en un momento en el que ella está colaborando con la derecha, no lo olvidemos, estamos hablando de 1965, y entonces, bueno, ¿ella por qué colabora con la derecha? Porque fundamentalmente lo que quiere es que se hagan las cosas, y la hacen directora general de Beneficencia. Y entonces, cuando la hacen directora general de Beneficencia, es muy bonito porque le hacen una entrevista y le preguntan sus proyectos, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo entre otras cosas lo que voy a hacer es que voy a conseguir que en todos los parques de Madrid haya juguetes para prestar a los niños. Porque no puede ser eso de que haya niños que no tienen una bicicleta y nosotros vamos a poner y tal. Y dije, qué cosa más bonita y qué cosa más indicativa de la cultura de las mujeres. No es verdad, es decir, que la cultura masculina y la cultura femenina sean iguales. No es que seamos diferentes en la manera en la que nuestra biología nos haga diferentes, es que una cultura nos ha hecho distintos. Una cultura nos ha hecho distintos y sabemos que ha habido una cultura de la guerra y ha habido una cultura del lenguaje de la paz. Y a pesar de todo, ha habido una cultura de una violencia en la que las mujeres no han tenido una primera línea, ¿no? Desgraciadamente, no tenemos más que poner la televisión en este momento y sentir un dolor inmenso y ver lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, ¿no? Es un dolor inmenso, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que en eso es maravilloso pensar que esa cultura de las mujeres es la que puede en este momento tener un podio, tener un lugar para ayudar a mejorar esta democracia nuestra.
para ayudar a curarla, ¿no? Yo creo que Clara Campoamor es apasionante porque además ella es una mujer que los partidos políticos la expulsan. Es decir, ella plantea su clara actitud y se pasa de un partido a otro porque no la quieren presentar, y ella lo que quiere es conseguir llegar al Congreso para plantear la necesidad del voto femenino, ¿no? Y al final ningún partido la quiere. ¿Por qué? Porque no es sectaria, porque es una persona que por encima de todo está por el bien de todos y no por el bien de mi partido, ¿no? Yo creo que forman parte de esas enseñanzas que son absolutamente extraordinarias y que todavía tenemos mucho para profundizar en ellas, tenemos muchísimo. Yo creo que hay esa editorial andaluza, que es la editorial Renacimiento, a la que le debemos mucho, porque la verdad está publicando muchísimos textos de todas las mujeres exiladas y son una constante, llamada a que sigamos profundizando, a que sigamos conociendo las vidas de todas. Teresa León, la mujer de Alberti, que está también, todas ellas se coinciden. Elena Fortún, yo ahí me parece que es esa historia que os digo de hacer una vinculación entre la vida cotidiana de niña que nace en el 44, en pleno franquismo, con esas semillas que estaban allí. Yo de Elena Fortún, ¿cómo iba a saber yo que esa era una mujer que estaba exilada? ¿Cómo iba a pensar yo que era una mujer republicana que tenía unas dificultades enormes para venir a España? Pero bueno, la verdad es que yo tengo un recuerdo, que nunca se me olvidará, que yo había heredado los libros de Celia, porque yo tengo una hermana mayor y los había heredado de ella, ¿no? Y me había reído muchísimo con uno de los libros maravillosos de Elena Fortún, que es Celia en el colegio, que es absolutamente tronchante y divertidísimo, que hace una crítica súper dulce a las monjas, pero muy, muy bonita y muy bien hecha, ¿no? Y un día fuimos a una librería porque había una compañera que celebraba su cumpleaños y mi madre dijo, regalémosla el libro de Celia en el colegio. Mi madre nunca fue una persona demasiado religiosa, lo cual a mí eso, estando en un colegio de monjas, no sabéis los problemas que me creo, pero bueno, de eso no he venido a hablar hoy, sino del exilio, y la verdad es que fuimos a la librería y entonces nos miró muy mal, el librero dijo, señora, el libro de Celia en el colegio está prohibido. Bueno, pues hasta eso, de aquella mujer que estaba en el exilio, que fue, yo creo, la más grande literaria de un género que es imprescindible, la literatura infantil, pues tuvo uno de sus libros emblemáticos prohibidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, ese es el conjunto de ese resumen, ¿no?, de lo que en cierta medida yo he querido plantear como lo que significa el exilio, la mutilación sin duda, pero a su vez el proceso de enriquecimiento que a pesar de todo se va a mantener. Por eso yo quería deciros que vale la pena cada paso que demos en profundizar en esas historias de las que no pudieron vivir con nosotros el tiempo que las hubiéramos querido tener aquí, porque es como una especie de estímulo, yo diría que es como una vitamina para ese proceso que para mí es tan importante de cuidar la democracia y mejorarla. Nada más, muchas gracias. Vengo a ayudar aquí a estos muchachos. A ver, pregunta. No tenemos un inalámbrico, pero con esto igual nos podemos apañar. Venga, Paqui. ¿Quién? A ver. Paqui, acércate, por favor. Lo voy a hacer muy breve. Lo único que voy a decir es, Manuela, ha merecido la pena esperar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería decirte que no es que me haya hecho esperar, es que el año pasado por estas fechas estaba en el hospital. Afortunadamente ahora estoy bien, pero efectivamente sabe muy bien Juan que no pude venir porque me estaban operando. Así que nada, pero oye, como tenemos mucha suerte, me han operado muy bien y aquí estoy. Yo quería, primero agradecerte que hayas dado a conocer todas estas mujeres. Yo algunas las conocía. Y concretamente a Carmen de Burgos la conocí a través de una tontería porque fui a una residencia de estudiantes hace como 20 años en Baeza y se llamaba Carmen de Burgos, la residencia.
y entonces me preocupé de informarme de quién era. Luego he estado en Níjar, que es de donde era ella, y allí me enteré yo de que resulta que esta mujer escribió Puñales de claveles, me parece que era esa obra, que luego García Lorca la transformó en Bodas de sangre. Y sin embargo, fíjate, esa ha sido más conocida que la obra original. Ella lo copió, ¿no? Hoy día estaría denunciado el caso por copiar ilegalmente una obra, ¿no? Y nada, pues agradecerte todo eso. Lo mismo con María Lejárraga. Yo también tengo un grupo de un club de lectura que coordino, y un día hicimos un trabajo para Andalucía. Era un concurso que tenía que pasar varias selecciones, y decidimos hacer el grupo un acróstico que ponía María Lejárraga, reivindicando el nombre de María, ¿no?, para sus obras. Y primero ganamos aquí en Cádiz, luego pasó a Andalucía y nos dio el premio, que fue un viaje a la Cartuja para disfrutar no sé si os acordaréis, aquí alguna estaba, aquí estaba, ¿no? Y sí, a Isla Mágica nos dieron un viaje con autocar, viaje y comida, y fue como 50 mujeres. Y nos lo pasamos muy bien. Bueno, una anécdota, ¿no? Pero que eso fue reivindicado, y eso fue hace también como 20 años o así, y no era muy conocido el caso, y era sobre el concurso era sobre la generación del 27. Y digo, reivindicamos una mujer, que siempre se reivindican los hombres, siempre se hablaba de los hombres, ¿no?, en aquel momento, y tuvimos éxito con el acróstico. Me encanta que la conozcas, que la valores y que extiendas su memoria, ¿no? A mí me hace gracia, porque yo creo que en muchas de estas políticas de aquellos tiempos hay como digamos un poco la semilla de hacer una nueva política. Y me he referido un poquito de pasada a Clara Campoamor, podría contaros muchas cosas de ella, pero María Lejárraga, en los discursos que ella daba a las mujeres de Andalucía, porque ella era una buena mitinera, ¿no?, daba unos discursos preciosos, ¿no? Y en un momento ella dice: para los hombres la patria es la madre, para las mujeres la patria es un hijo. Para mí, ¿qué quería decir con eso? Que las mujeres tenemos que hacer política cuidando. Es decir, la política se hace cuidando. Es lo más importante de la política, hacer posible la vida de los demás lo mejor posible, y eso se llama cuidar. Bueno, pues entonces voy a calentar yo un poco el ambiente. A propósito del exilio, ha estado hablando de muchas de las mujeres que han sido olvidadas, incluso en esta época, de cómo las fuiste descubriendo. Y me ha venido a la memoria el caso de la primera corresponsal de guerra, mujer española, que estuvo después del desastre de Anual, hace más de un siglo. Fue Teresa de Escoriaza, una mujer que fue una reportera de guerra, viajó por media Europa, y después de mucho tiempo se fue a Estados Unidos a partir del año 32, 33, donde estuvo trabajando como profesora. Hasta ahí todo puede ser más o menos agradable, entre comillas. Pero cuando acaba la guerra, su hermana, la única que tenía, estaba casada con un humorista que se llamaba Bluff. Uno de las grandes obsesiones de Franco fue acabar con todos los humoristas que habían hecho caricaturas de él. Bluff la había hecho, a Bluff lo fusilaron. Entonces, Teresa de Escoriaza movió todo lo que pudo para llevarse con ella a Estados Unidos a su hermana y a su sobrina, que fueron al final las personas que estuvieron con ella hasta el final de sus días, en que volvió a España totalmente desconocida, casi sin estudios sobre ella, y así ha sido hasta que recientemente, hará unos 10 años, una profesora de la Universidad de Sevilla sacó un estudio de unos 50 folios más o menos, que es lo único que hay escrito sobre una de las personas más extraordinarias que existieron en el mundo del periodismo, masculino y femenino, porque los hombres tampoco se atrevían a ir como enviados de guerra al desastre de Anual, que allí había muchos muertos. Era simplemente recordarlo de esta mujer, porque me ha venido a la memoria cuando estabas contando cómo al final muchas profesiones que parecía que ni siquiera podían ser de ella también acabaron convirtiéndose en elementos para reivindicarlas, y también esta tuvo la desgracia de morir en el exilio. La Universidad de Nueva York tenía hasta libros de texto de español para extranjeros, era idolatrada por sus alumnos, pero aquí la desconocemos. Sí, lo que él nos ha dicho es
la prueba de que hay que seguir investigando. Muchas gracias. Hombre, yo creo que también hay que pensar que hemos hablado de mujeres que hicieron su profesión, era conocida o que tuvieran un perfil. Es verdad que fue dramático, ¿no? En la medida que hay muchas mujeres desconocidas, claro, que se ven obligadas a vivir en otro contexto, que rompen con sus relaciones y que cada vez a nivel de las familias, yo creo que es muy importante algo que yo creo que es muy interesante, que es las historias familiares, ¿no? Cuando yo estaba en el ayuntamiento, me vino a ver una vez una chica joven y me dijo que ella trabajaba en un centro en el que se dedicaban a escuchar las historias de las personas mayores, ¿no? Y que precisamente en esas historias salían muchas cosas que se desconocían, ¿no? Yo creo que es una actividad imprescindible y la verdad es que en el ayuntamiento intentamos hacer el que las personas que tenían vidas muy singulares, que tenían que ver cómo se había crecido en los barrios, cómo se había luchado por la democracia y tal, pudieran tener su propio libro, ¿no? No nos dio tiempo más que hacer nada más que uno, pero es un libro apasionante, que es un libro que habla sobre Orcasitas y sobre la señora Tomasa y su hijo Félix, y cuenta cómo un barrio de Madrid, ahora que es ejemplar, pues fue un barrio de chabolas, de personas que habían venido fundamentalmente de La Mancha, ¿no? Entonces, conseguir todo lo que sea incorporar la historia social, no la historia de los conocidos, sino la historia vulgar, la historia de todos los días, pero que es la única historia de cada una de las personas, pues es estupendo. Y lo sugiero, si vosotros tenéis posibilidad de hacer esto, en lugar de contar cuentos, contar historias. A ver. No llega el micrófono. Que la cuentes en público, porque la verdad es que cuando nosotros en el despacho, bueno, después del asesinato, pues hubo que seguir haciendo todos los días nuestra vida normal. Yo me acuerdo que fue una época realmente especial, ¿no? Porque, hombre, después de lo que había pasado, teníamos todos unas profundas heridas, habían asesinado a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿no? Pero tuvimos una reacción preciosa, y es que la gente de las fábricas venía y hacía una guardia desde el piso tercero, donde teníamos el despacho, hasta la calle, ¿no? Y nos protegían así, es decir, era como una escalera humana, ¿no? Fue momentos enormemente intensos, ¿no? Pero bueno, al final llega ya la democracia y ahí pues hubo una, digamos, disyuntiva, ¿no? Los que decíamos que ya está la democracia, ya van a ser los sindicatos los que hagan esta profesión, no queríamos seguir siendo abogados laboralistas, y los que sí querían, y luego los que no podían ser ni una cosa ni otra, ¿no? Porque en el despacho teníamos personas que eran administrativos, limpiadores, y se quedaban sin trabajo, ¿no? Y a mí me parecía, yo había optado porque iba a hacer las oposiciones, como os ha dicho Juan, pero me sentía muy preocupada de hacer algo para los que no tenían salida, ¿no? Y entonces se me ocurrió lo de la granja. Y dije, hagamos una granja para niños. Y no sabéis la experiencia que fue. Fue, entre otras cosas, divertidísimo, porque de pronto pues alquilamos una granja, en el despacho pues las indemnizaciones que se iban a destinar a eso las entregamos, tuvimos que ir a comprar unas vacas, yo nunca había comprado una vaca, y entonces pues fue toda una experiencia tremenda, y a todo eso ya tenía que empezar a estudiar, ¿no? Pero bueno, y entonces hicimos la huerta de la limpia, y entonces lo que pasó es que cuando el despacho se desmontó, los bancos del despacho pues se lo cedimos a la granja, y por eso lo viste tú allí. Y sí, bueno, mis hijos fueron fundamentalmente al Colegio del Siglo XXI y fueron a la granja, y sí, mis nietos no, pero mis hijos son de la granja, claro que sí, de la granja de la limpia, y siempre me encantó. La verdad es que yo creo que si yo no me hubiera metido en política de joven, pues lo que me hubiera gustado es tener una granja, la verdad, porque me gustan mucho los animales y vivir en el campo. Y un día me acuerdo que se lo decía a mi nieto mayor, que ahora ya tiene 23 años, pero cuando era chiquitillo me miró así y me dijo, pues yo creo que ya eres muy vieja para hacer eso, ¿no? Y creo que sí, que granjera no voy a ser. Es decir, que eso va a ser una de las frustraciones, pero en la granja la limpia lo pasamos de miedo. Me acuerdo que hicimos todas unas campañas, en fin, muy divertidas para que los niños vendieran la fruta que hacíamos y tal. Fue una experiencia preciosa y me alegro muchísimo que te sirviera y que os sirviera vuestra cooperativa.
claro. Claro. Fíjate que es muy bonito en uno de los libros en un artículo de Clara Campoamor, habla de cómo ella va a ver la primera escuela Bosque, que se crea en España en los años 20, como consecuencia de la gripe del 18. La gripe del 18 creó el problema enorme de estar en sitios cerrados y se empiezan a hacer escuelas al aire libre, y una de ellas es la Escuela Bosque. Y si vierais lo bonito que es el artículo de Clara Campoamor, hablando de esa manera de una escuela en el jardín, de una escuela en el bosque, ¿no? Bueno, hay miles de cosas preciosas, pero muchísimas gracias, me ha encantado ese recuerdo a la limpia. Bueno, entonces, antes de concluir, a ver, Carmen, la alcaldesa, si puede subir un momentito, que vamos a dar el regalito a Manuela. ¡Hala, qué bien! Vamos a ver. Venga. Este es el regalo, Carmen, el regalo de un libro que traemos del foro para ti. Esperamos que te guste. Hombre, qué bonito. Sangre en la sotana, qué precioso. Y esto es un regalo entrañable que le hacemos a todos. Este es el cartel de la jornada. Muy bien. Para que tenga el recuerdo. Eso no lo abro porque ya lo he visto. Y esto es nuestro regalo más intenso, que lo puede abrir con toda la tranquilidad del mundo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Parece muy blandito, ¿no? Sí, hay que redoblar. Redoble de tambor, por favor. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy cerradito, ¿eh? Muy cerradito. Bueno, lo ha hecho la del horno. Está difícil la cosa, ¿eh? Oye, es que las cosas buenas se guardan bien. Eso es. Bueno, ya queda menos, ¿eh? Un celo por aquí y esto está ya absolutamente fácil. Ya. ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, claro! Lo estaba mirando yo y digo, qué bonito es eso, ¿eh? Este Es nuestro logo. es el logo anagrama del foro. Precioso, ¿eh? Que se lo regalamos en azulejo como un recuerdo que tengan nuestro a todas las personas que tienen el detalle de generosidad de venir cuando las llamamos. Muchas gracias, Manuela. A vosotros. Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. A ver, vamos a guardar la foto. Sí, ahora mismo. A ver, por favor, una mismo. foto para la posteridad. Quédate aquí, Carmen. Por favor, a ver, Luisa, para los anales del foro. Venga, vamos a ello. Vamos a ponernos Venga, Juan. puntitos. Venga. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Venga. Muy bien.